Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV y los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. En este día vamos a hablar sobre las enfermedades que suelen sufrir los presos notables, los presos ricos o famosos, gente que no está acostumbrada a que la ley los persiga y mucho menos a estar en una prisión. Suelen enfermarse. Tenemos invitados muy especiales, al doctor Tarquino Santana, psicólogo, y al licenciado Luis Isidro Ortega, psiquiatra, doctor psiquiatra, Luis Isidro Ortega. Y más adelante también se integrará Jorge Mercado, psicólogo clínico. Vamos a una breve pausa y retornamos. Muchas gracias por permanecer a partir de ahora por Acento TV. Como anunciamos, vamos a hablar de esas enfermedades que suelen sufrir las personas notables, las personas poderosas en cierto modo, cuando tienen que enfrentar la situación de un encierro carcelario. Vamos con el doctor Tarquino Santana. ¿Se puede decir que las personas que tienen poder, que tienen fortuna o fama, pueden enfermar mucho más fácil o deprimirse si quedan en prisión, mucho más que los pobres? Sí, esa es una expectativa razonablemente concebida de que una persona perteneciente a clase social, a una clase social alta, una clase socioeconómica alta, el hecho de caer preso le afecte significativamente, mucho más que una persona de escasos recursos, que siempre ha vivido en la penuria y con escasez y con deficiencia, pero imagínense lo que significa para una de estas personas que ha vivido en una holganza todo el tiempo, en un confort y con un bienestar permanente, caer en una situación en la que vive un prisionero que, aun cuando en los casos de estas personas, aquí en República Dominicana se trata de mantener un cierto nivel de confort, pero el simple hecho de estar preso y de no tener esa comunicación con amigos y con colaboradores, etcétera, etcétera, ya eso de por sí, aparte de lo que significa para su imagen, ¿no? Pues va a repercutir indiscutiblemente, y a lo que se espera, en sus condiciones físicas, psicológicas, y por tanto es muy probable que desarrollen enfermedades psicofisiológicas, enfermedades somatomórficas. Mucho más fácil que las personas comunes y corrientes y los pobres. Y de hecho muchas personas, banqueros que tuvieron esos problemas, pues fueron después, inclusive algunos de ellos, liberados por razones de salud. Sí. Vamos a ver qué nos dice Luis Isidro Ortega, doctor. Sí, mire, definitivamente hemos visto que si las personas tienen menos expectativa de estar preso, de estar encarcelado, tienden a aumentar las enfermedades, tanto psicosomáticas como las enfermedades ficticias, como las enfermedades reales que se exacerban. Por poner un ejemplo, una persona que tenga hipertensión antes de caer preso, si es hipertenso y es rico, y si es no necesariamente es rico, tiene un estatus constante y cae preso, la expectativa que él caiga preso son bajas, entonces el adaptarse a esa situación se le hace más incómoda y tiende a alterar lo que se llama el sistema simpático. Por poner un ejemplo, el sistema simpático es lo que nos hace que se aumente la presión, que nos dé taquicardia, que nos dé ansiedad. Entonces eso es mucho más frecuente en la parte que tiene altos recursos o que no tenía la expectativa de caer preso. Un pobre ya está más adaptable porque ha durado toda su vida en una, como decía el doctor, una precariedad. Ya está adaptado a la situación. El rico tiene que adaptarse a la situación. Y además de que gente que vive, como decía el doctor, de manera holgada en el confort y cae en un encierro, que por más comodidades que haya, usted está reducido a ese espacio. ¿En qué manera afecta también el hecho de que es gente poderosa e influyente, que está acostumbrada a que le sirvan, que está acostumbrada a mandar
y en ese caso tiene que recibir órdenes y tiene que obedecer. Como eso un poco reduce también su autoestima. Sí, precisamente a eso nos hemos referido, a que se trata de un cambio significativo, ¿verdad? Se trata de una persona que tiene no solamente recursos económicos, que pertenece a un estatus social alto, sino también que tiene un poder, que tiene una imagen, y todo esto se verá diluido precisamente por el hecho de una acusación. De manera que el impacto que tiene la persona a esos niveles, una acusación de ese tipo, que como dijo el doctor, no esperaba, y eso va a incrementar, ¿verdad?, esos niveles de ansiedad y de desesperación y de depresión que puedan aparecer, porque el ladronzuelo espera que en cualquier momento lo atrapen, pero el que ha incurrido en una acción de este tipo en un país donde no se sanciona la corrupción, no concibe que pueda en algún momento caer preso. Además, esto no es parte de un proceso natural de la justicia dominicana. Esto es parte de una presión internacional que es la que lleva a República Dominicana a tomar un camino que motu propio no lo hubiera hecho. Entonces, todo esto constituye un fenómeno extraño en lo que es nuestra tradición jurídica, nuestra tradición cultural. En su libro La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa, un ensayo interesante, comienza describiendo lo que ocurrió con una de las últimas crisis que hubo en la bolsa de Nueva York, la crisis de 2008-2007, que dice que los fotógrafos y los camarógrafos fueron enviados por los medios a apostarse, a hacer vigilia prácticamente todo el día y la noche en esos rascacielos conexos a Wall Street, porque entendían que como ha ocurrido en otros años, en el 29, en 1987 también, en cualquier momento iban a comenzar a lanzarse al vacío los yuppies, los brokers, los grandes magnates, que de buenas a primeras se veían en una situación que ellos entendían que era miseria. Quizás ahí tienen 1.000 millones y se ven con 100. Es una situación de desesperanza. Y él reflexiona, porque para los medios eso es un espectáculo en este mundo de hoy, pero al mismo tiempo reflexionaba que la gente que vivía quizá en la pobreza más extrema, tanto en Estados Unidos como fuera, es raro que atente contra su vida por un problema económico, porque ha vivido en el rigor y en la precariedad todo el tiempo. Interesante si hacemos un símil con lo que pasa con esta gente. No está acostumbrada a esa precariedad, ¿no? Está acostumbrada a la sobreabundancia. Miren, y lo podemos ver desde el punto de vista biológico, vamos a decir. Cuando nosotros entramos a una situación nueva, lo vemos que nos estresa. Cuando nos estresa, si estamos preparados para el estrés, hacemos una buena acción, que es o ir o quedar tranquilos. Ese es el mecanismo de ansiedad o el mecanismo de alteración orgánica de las personas. Un rico que nunca ha estado en estrés económico, en estrés de situaciones, en estrés de que le tengan que mandar a hacer cosas o que le priven de su libertad, se adapta mucho menos que una persona que, aunque no estuviera presa, por ejemplo un pobre, tiene muchas más personas que le mandan, muchas más personas que precariedad económica, mucho más congruente al ambiente carcelario que va a ostentar. Entonces el cerebro está más preparado para recibir ese estrés que está recibiendo. Y como usted decía, cuando la otra época, la época del 1929, cuando Wall Street era totalmente inesperado. Aquí cuando pasó en el 2008 la cuestión de la bolsa, fue una picada muy alta, pero hubo una recuperación ligera, frecuente. Entonces el estrés tal vez no llegó a nivel tan alto como la del 29, aunque fue la misma cantidad de dinero, ¿no?, que se igual también, perdido. y ustedes me dirán, porque no sé si hay estudios específicos sobre esto, dicen que los altos mandos militares, por ejemplo, ya sea en caso de guerra a veces, que se ven atrapados por el enemigo, humillados, o que por una situación interna en un país son degradados, se les arrancan las insignias, los uniformes y se ven encerrados, igual caen en depresión profunda. Sí, es correcto, es correcto. Ahora, traté de interpretar, de entender lo que tú decías con respecto a la crisis del 2008, creo que fue Sí, que dijiste, ¿no? Y decías tú que los periodistas estaban esperando que iba a haber
un suicidio en masa, aparentemente. No en masa, después sino que del se día. lanzaran 2 o 3 como ha ocurrido. Eso es históricamente. masa. Y me habla de 2 o 3, me está hablando No, pero de que no suicidio juntos, en sino que masa. se lanzaba uno, quizá el otro. Sí, pero el suicidio no ocurre de esa manera. No es que una persona va a recibir un impacto y va inmediatamente a decidir el suicidio. Sí, sí. El suicidio generalmente es el resultado de un estado de depresión que termina cayendo en una falta de esperanza. Es un por proceso. completo, correcto, y la persona termina suicidándose, pero no es que quedé pobre y me voy a suicidar. No, espérate. Primero hay todo un estado de ánimo que va a evolucionar hacia una depresión, hacia una desesperanza, y de ahí comienzan a venir las ideas suicidas, los intentos suicidios y el suicidio mismo. Sí. Así es que ellos, si hubieran consultado con un psiquiatra, el psiquiatra lo hubiera orientado y lo hubieran pedido suicidio. Bueno, pero es lo que Vargallosa dice, como se vive una civilización como de espectáculo, que sí, la gente siempre espera el morbo. Bueno. Aquí hemos visto en otras ocasiones, guardando la distancia, ¿no?, que un pobre diablo por alguna situación está en el puente y dice que se va a lanzar, que lo que hace mucha gente, en lugar de decirle, mira, no te lances, sí, tírate. O sea, es como un morbo también. Bueno, te voy a recordar, no sé si ustedes lo recuerdan, el caso de uno que vio hace mucho tiempo que se iba a quemar que vivo, se iba a incendiar, sí. Y que iba a ir al Parque Independencia a quemarse, y allí a la hora que él señaló había una gran cantidad de gente, esperando, y cuando él llegó, que yo no me voy a quemar nada, le cayeron hasta para quería incendiarlo. Es un morbo tremendo de la gente, ¿no? Bueno, entonces, no es teatro esto que esta gente tiende a deprimirse y enfermarse, porque la gente en su afán de justicia, en su sed de justicia y de ver que los poderosos durante tantos años se colocan por encima de la ley, cuando una de esta gente es acusada, y no vamos a decir que es culpable todavía porque no ha habido un juicio, pero la gente tiene como esa sed de la vendetta social, de decir qué bueno que cayeron por fin, y cuando se enferma dice, eso es mentira, es haciéndose. Claro, lo podemos dividir en 3 grupos, los que tienen enfermedades en niveles carcelarios. Están lo que son las enfermedades psicosomáticas, que son de origen a nivel cerebral, y ellos lo perciben como real en su cuerpo. Le duele el estómago, tienen úlcera, pero es por causa psicológica porque no tenemos ninguna causa orgánica. Están las enfermedades que teníamos orgánicas antes, por ejemplo, como le había dicho, la hipertensión, un problema en el riñón, que ya estaban antes y se exacerban por la situación estresante que tienen ahora. Y por último están los que usted está diciendo ahora, que están los ficticios, los que fingen la enfermedad, y sí aparecen también, y por eso es muy importante que las enfermedades sean muy bien peritadas a nivel de lo que es el juicio, ¿no? Porque hay enfermedades que pueden ayudar o disminuir las penas de estos implicados, y hay enfermedades que habría que disminuirla por la situación que sea. Okay, entonces es muy importante saber si el origen es psicológico, si la exacerbación fue porque tenían una enfermedad anterior y se exacerbó por la situación estresante, o si el individuo está fingiendo, que es muy frecuente en los casos donde tienen más dinero, es más frecuente que se produzca estas patologías que son fingidas. ¿Y cuáles son los especialistas que deberían examinar, auscultar a estas personas? Bueno, ahí intervienen psicólogos y psiquiatras forenses, ahí intervienen los médicos en general, que van a evaluar la condición en particular, el trastorno en particular que está manifestando el paciente. Generalmente son trastornos de tipo mental, de tipo psicológico, lo que suelen fingir, porque es un poco difícil fingir un trastorno físico. Por tanto, lo que suelen fingir con frecuencia, sobre todo en Estados Unidos, donde el acto de la simulación constituye una estrategia de muchos presos como forma de escapar a las sanciones de la justicia, pues generalmente simulan una psicosis, una locura, una esquizofrenia, porque la esquizofrenia hace a la persona ya no responsable. Sí, no responsable, pero hay un término jurídico que es la inimputabilidad, ¿no? Ya que no pueden ser imputados. Entonces, eso ya lo exime de responsabilidad y de sanción penal. Y eso es lo que se suele simular. Hay toda una serie de técnicas que se siguen precisamente para determinar si se trata de una psicosis real
o de una simulación. Y son estrategias muy simples. Por ejemplo, está lo que llaman técnica de Storing, que es sencillamente decirle, mira, si tú tienes 2 pesos y un amigo tuyo te da 3 pesos, ¿cuánto tú tienes ahora? Las personas que están simulando una enfermedad con frecuencia tratan de magnificar los síntomas y creen que si dicen 5 pesos, van entonces a indicar que están sanos, que están en su sano juicio, y te dicen cualquier disparate. Igualmente tú les puedes mostrar, y esto es una técnica que se llama la técnica de mostrar, de exhibir cosas simples, de mostrarle cosas simples, un bolígrafo, ¿qué es esto? Un cuaderno, un lápiz, para que él te diga qué está viendo, ¿no? Le digo, los simuladores creen, bueno, si le digo que es un bolígrafo, si le digo que es una tiza, va a darse cuenta que estoy sano. No, eso es un caballo. Un caballo, cualquier cosa. ¿Sí? ¿No? Igualmente, otra de las técnicas es la técnica de la memoria. Tú le dices 6 dígitos, por ejemplo, el 2, el 5, el 10, se lo dices lentamente para que lo vaya reteniendo. Después le dice, dime los números que yo te dije. Él entiende que si los repite, o repite alguno de ellos, va a demostrar que está también sano. Entonces te dicen una sarta de disparates. Y todos esos disparates lo que hacen es precisamente indicar que la persona está en su sano juicio. Y que el que está tratando precisamente de engañar. No, y malos actores, recuerdan al dictador Pinochet de que se estaba muriendo y de que cayó en Chile, casi bailó, sí, y se paró de la silla. Así. Con la anuencia de ustedes vamos a una pausa, por favor. Gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre las enfermedades que suelen sufrir los presos notables, poderosos, los políticos, los banqueros, empresarios importantes, cuando suelen caer en prisión bajo cualquier tipo de acusación. Sufren enfermedades, muchas veces tienen que ser llevados a un centro clínico. Otras veces son evaluados y se les diagnostican problemas psiquiátricos, psicológicos, ¿no? Estamos conversando con el psicólogo Tarquino Santana y con el psiquiatra Luis Isidro Ortega, y se acaba de integrar el psicólogo clínico Jorge Mercado, aquí a mi derecha, que ya también es un amigo aquí de Acento, ha venido en varias ocasiones. Bien, tanto el doctor Luis Isidro Ortega como el licenciado Tarquino Santana nos hablaban de que ciertamente esta gente, acostumbrada al confort, a mandar al poder, una vez que se ven reducidas, que tienen que obedecer en vez de mandar, no tienen la comodidad habitual, pues suelen tener problemas de salud, ya sea que sus propias dolencias se exacerben y que también aparece uno que otro que fingen. Y nos decían ellos de que los especialistas pueden detectar cuando se trata de simulación qué tan cierto es el malestar o no y si requieren internamiento, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué nos dice Jorge Mercado. Bien, muchas gracias por invitarme al programa. Me siento parte de la familia. Saludos, profesor Santana, y a todos los que integran el panel. Bien, fíjese, el comportamiento de un individuo que es sacado de su entorno natural, cuando ponemos a un individuo que está acostumbrado, como ya bien usted decía, a dar órdenes, comer a la hora que quería comer, bañarse a la hora que quería bañarse, y le hacen una rutina diferente. Desde ahí ya la psiquis empieza a recibir ciertos estímulos que producen miedo. El comportamiento de este individuo, además la incertidumbre que crea de estar privado de libertad, de no poderse mover como acostumbraba, empieza a crear, la primera reacción de estos individuos es miedo, y el organismo empieza a reaccionar a este miedo, empieza su sistema nervioso a producir las hormonas y neurohormonas de evitación de los peligros. Es una persona que ya no duerme a su estilo. Se escuchan en una prisión, lo normal es escuchar ruidos en la noche, estar pensando que si te pueden hacer algo,
la incertidumbre del futuro, qué va a pasar con mi caso. Entonces, ya este individuo, de alguna manera que es sacado de su entorno natural, empieza su psique a manejar preocupaciones, a sentirse alterado, y esto pudiera desencadenar en una serie de enfermedades que no necesariamente tienen que ser psicológicas, sino este aceleramiento del metabolismo de este individuo puede producir problemas vasculares, problemas gástricos, problemas, inclusive hasta problemas nerviosos de tipo cerebral, condiciones neuropáticas. Habría que, como bien se decía, hacer una evaluación. Los profesionales de salud mental están en la capacidad de evaluar estos comportamientos si están siendo fingidos, o hay una serie de pruebas, test psicométricos y entrevistas clínicas que se le pueden hacer, porque hay síntomas, los síntomas de los trastornos mentales pudieran muy bien fingirse estudiando y leyendo, pero una hipertensión de repente no se puede fingir. O sea, eso hay que tomarlo seriamente, porque si realmente pudiera darse el caso de que estos individuos puedan psicosomáticamente enfermarse. La psique puede producir una enfermedad ante el estrés al que son sometidos estando privados de libertad. Bien, bueno, ¿cuáles son las enfermedades, los achaques más comunes en personas con esta característica que se ven en prisión? Bueno, si hablamos de las enfermedades psicosomáticas, la podemos dividir por grupos o por sistemas, ¿no? Los más frecuentes que están relacionados con el cerebro son los gastrointestinales, las úlceras, los trastornos de colitis, las diferentes tipos de formas de deposiciones, diarrea, estreñimiento. Luego vienen los dolores musculares, son muy frecuentes, esas tortícolis que nos dan a nosotros cuando estamos estresados, también le dan a ellos, los dolores musculares del cuerpo, las artritis. Luego vienen, la tercera serían los cardiovasculares, ¿no? Las hipertensiones, la sensación de taquicardia, la sensación de miedo con todo su sistema vegetativo, que son lo que hemos hablado del sistema del vago, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con el parasimpático. Y también hay otras dolencias, como son los problemas de cefalea, los dolores de cabeza, son muy frecuentes también, y otros grupos de enfermedades que podemos ver. Licenciado. Sí, no, efectivamente, el colega ya ha referido la mayoría de los trastornos que se suelen dar, ¿no? La cefalea en su manifestación de migraña, de racimo de uva, todos esos tipos de trastornos suelen darse, diabetes, se incrementa la glucosa, todos esos tipos de trastornos que son trastornos reales, ¿sí? No son simulaciones, no son fingidos. Como dijo el colega, sí, se puede fingir un trastorno mental, tú puedes fingir que está loco, pero tú no puedes fingir que tiene una hipertensión, porque te la van a detectar inmediatamente. Tú no puedes fingir, por ejemplo, que tiene una úlcera, porque va a ser detectada. Precisamente esos trastornos psicofisiológicos son trastornos reales que pueden llevar inclusive a la muerte. La diferencia está con otros trastornos que no tienen esa connotación, es que esos trastornos tienen una etiología de tipo psicológica, pero son trastornos tan reales como otro cualquiera y que requieren de una atención médica, ¿no? Una atención clínica, amén de que también conviene una psicoterapia o un tratamiento psicofarmacológico, un ansiolítico, un antidepresivo de esa naturaleza, pero son trastornos reales. ¿Existe en los estudios de psiquiatría y psicología una especialidad para atender o estudiar o investigar las enfermedades propias de personas privadas de libertad? Claro, existen los médicos penitenciarios por un lado, que son los médicos que trabajan en las cárceles, y existe el médico forense, que es el que se encarga de ayudar al juez o a las partes a determinar qué tipo de enfermedad tiene, ya sea psicológica, ya sea enfermedad orgánica, ya sea enfermedad de tipo consecuencia o no consecuencia, para poder ponerle lo que es la cantidad de pena, ¿no? a una persona determinada. Y es una cosa muy interesante lo que decía el doctor antes
Artemio, para poder diferenciar que cuando psicológicamente tiene una enfermedad una persona, que las causas son psicológicas, lo que hay que determinar qué gravedad tiene esta, ¿okay? Para saber qué tanto hay que tratarla o no, fuera del penitenciario o dentro del penitenciario, porque es la clave de los imputados, ¿no? Que quieren, especialmente los que están mucho tiempo, poder salir, independientemente de que la dolencia es real. ¿Okay? Si por poner un ejemplo, una persona que tenga un problema de úlcera gástrica, de una pequeña úlcera gástrica, no tiene por qué salir de la penitenciaría. Le preguntaba sobre esas especialidades porque a quienes solemos escuchar más hablar en estos casos no son a profesionales como ustedes, sino a los otros, a los abogados. Y los abogados sabemos, yo tengo muchos amigos abogados que quiero mucho, pero ellos suelen hacer sus exageraciones para defender a sus clientes. Claro. Y siempre dicen, si mi cliente no se le permite salir del país, al hospital tal, en Miami, en Nueva York, se va a morir en la cárcel. Y muchas veces ni los ministerios públicos, ni un juez, ni los presidentes les gusta que ocurra en su mandato que una persona muere, porque entonces dicen, fue muy cruel, no se le permitió salir y murió. Entonces, por eso le decía, y la posibilidad de que dentro de un mismo recinto pueda haber un dispensario que se ofrezcan los cuidados sin necesidad de que esa persona sea llevada fuera de la prisión o a la casa, que muchos aspiran a eso, a una prisión domiciliaria. Mire, yo, por decirle un caso, yo tuve 6 meses trabajando en La Victoria, por ejemplo, yo fui psiquiatra en La Victoria durante 6 meses. Hay dispensarios médicos en las diferentes cárceles, lo que pasa es que están muy mal hecho, tienen muy pocos recursos, tienen muy poca forma de diagnóstico y forma de tratar a los pacientes. Entonces, estos pacientes... ¿Qué hay en ese dispensario médico, por ejemplo? ¿Qué no hay, mejor dicho? Jorge se ríe. Falta de todo, no tienen rayos X, no tienen un buen laboratorio, no tienen la higiene que deben tener. Yo, por ejemplo, daba consultas y no tenía un escritorio adecuado, el ambiente se comunicaban casi los diferentes. Hay un montón de precariedad. Un montón de precariedades. La cuestión es que tenemos que preparar a las instituciones carcelarias y dotarla suficiente para no tener que trasladar a los internos. ¿Por qué? Porque eso se pierde mucho tiempo y se puede hacer desde la penitenciaría, que aquí hace falta mucho lo que es el dispensario médico. Bueno, en ese tenor, en el viejo sistema penitenciario, no creo que en ninguna de las cárceles del viejo sistema tengan la más mínima condición para atenciones sanitarias, atenciones de salud para ningún individuo. En el nuevo modelo de gestión penitenciaria, hasta donde pudimos estar cerca, estuvimos ya hace unos años que no lo visitamos, pero cuando tuvimos participación en el nuevo modelo de gestión penitenciaria, se estaban las condiciones de asepsia y algunas facilidades para los servicios de salud estaban aislados, inclusive para tratamiento psicológico, se crearon condiciones para que hubiera atención para el privado de libertad, pero en todos los sistemas penitenciarios dominicanos entiendo que el diagnóstico, que era lo que se refería el doctor, se hace prácticamente imposible para poder hacer una evaluación que pueda llegarse usando métodos científicos, usando imágenes, es difícil ya fuera en la República Dominicana, a menos que no sea en los lugares de cierta élite donde se puedan hacer diagnósticos sustentados en evidencia científica. Imagínese usted en un centro penitenciario, es muy difícil verdaderamente. Es muy difícil, pero bueno, eso sale ahora a la luz pública y se resalta porque de nuevo volvemos, se trata de personas notables, no comunes y corrientes, porque ¿qué es lo que ocurre con el resto de los reclusos, de los internos? Pasan las de Caín. Probablemente muchos de ellos mueran y ni se entere nadie, ni le importa a nadie. Entonces eso es un poco también lo que indigna a la gente cuando ve que a esto sí se le ofrecen ciertas condiciones y hasta por sentido humanitario, pero no se tiene ese mismo sentimiento humanitario con los demás. ¿Cómo es la situación de los presos comunes y corrientes cuando se enferman? Hay un término muy bueno. Cuando llega un desarropado a una de estas cárceles, se usa un concepto, a este le va a tocar, si no tiene dinero, ranear. Ranear significa andar por el suelo y dormir en el piso, ni siquiera en un cartón. Esas son las condiciones de las cárceles del sistema penitenciario antiguo. Por ponerle un ejemplo de la salud, hay personas que se deberían dializar
por ejemplo, y nos van a dializar y vemos cómo se van hinchando con la... Es una condena de muerte. Es una condena de muerte, o sea, personas que probablemente tengan medidas de coerción, por ejemplo, que deberían durar 3 meses, 6 meses, y en ese periodo le acortan o mueren la vida, o sea, por no darle las suficientes atenciones adecuadas. Yo creo que este caso, para la justicia y para la penitenciaría puede dar un poco de soporte, ¿no? De esperanza para ver cómo podemos mejorar el sistema carcelario que tenemos en cuanto a la salud y en cuanto a todo, ¿no? Porque ahora hay que equiparar a los otros presos a la situación que tenemos aquí, porque si no, como está la sociedad ahora, estamos pidiendo igualdad, ¿no? Igualdad de condena, igualdad de situación, igualdad de recursos para todos. Sí, porque la gente no sabemos cómo lo vamos a hacer. Sentirse mal, ¿no? Y dice, caramba, privilegio, pero no es que uno tenga un sentimiento perverso que quiera que esta gente esté tan mal como están los demás reos, sino que los demás están como ellos, tengan esas facilidades. Precisamente cuando sacaron a relucir las condiciones físicas de aquellos banqueros que estuvieron presos y hacían referencia a esas condiciones de salud precisamente para justificar que ellos recibieran prisión domiciliaria o cualquier tipo se le otorgaran cualquier tipo de prerrogativa, se sacaron a relucir las condiciones físicas en que estaban muchos individuos en esas cárceles, precisamente eso que tienen que ranear, como decía el colega, y sin embargo a esas personas, que algunos de ellos estaban ya en condiciones terminales, no se tenía hacia ellos ningún tipo de consideración, ningún tipo de prerrogativa. Y muchas personas mueren en las cárceles sin recibir en ningún momento atención médica. De manera que lo que es cuestionable, lo que se critica, no es que a esto se le dé atención médica como se merecen, sino que a otros se le ignoren como si no fueran también personas. Seres humanos. Bueno, de nuevo les pido la anuencia de ustedes para que vayamos a una pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre las enfermedades que suelen sufrir los presos notables, los poderosos, la gente rica, los políticos con influencia, incluso a veces militares de alto rango que se ven en circunstancias y tienen que perder ese uniforme con todas esas medallas y verse con ropa de imputado, de preso. Todo esto lo que ocasiona, como han explicado aquí los especialistas, depresión, o que ya los males físicos se les compliquen, ¿verdad? Estamos conversando con Tarquino Santana, psicólogo, con Luis Isidro Ortega, psiquiatra, y con Jorge Mercado, psicólogo clínico. Bueno, ha llamado la atención, como hemos comentado, el hecho de que con estas personas se han tenido ciertos cuidados que, por lo que ustedes explican, no son privilegios, vamos a decir, sino debería ser lo que cualquier ser humano reciba, porque estando preso, algo que suelen olvidar muchas personas, no se pierden todos los derechos. Usted está privado de derechos de tránsito, por ejemplo, pero conserva los derechos humanos, la dignidad, no se le puede golpear, no se le puede humillar, y eso la gente suele olvidarlo. Pero lo malo es que en esta sociedad nuestra llueve igual sobre justos y pecadores, pero los pecadores suelen tener paraguas y capotes. Entonces, el infeliz que no cuenta con nadie, no tiene a quien gritarle, y pasan estas cosas, muere, se enferma, y todo esto. Ahora, le pido que veamos la cosa de otro ángulo. Quienes tienen que trabajar en esos recintos penitenciarios, los policías, los militares, bueno, los mismos médicos que se ocupan de eso, aunque no están todo el tiempo ahí, los custodios, ¿qué tanto les afecta a ellos vivir ese ambiente también? Definitivamente es mucho estrés, porque es parte del estrés de lo que estamos viviendo, de la situación precaria donde tenemos que trabajar, o donde teníamos que trabajar en mi caso. Hay un estrés porque queremos mejorar al paciente, que es nuestra misión, y no podemos ofrecerles esa mejoría con los recursos que tiene o lo demás. Y está el otro estrés también, que es la parte de seguridad. Por ejemplo, estoy hablando del caso de los médicos, ¿no? Que tenemos que estar
protegiéndonos muchas veces nosotros mismos por la gran cantidad de la población que los custodios no pueden protegernos. Yo creo que, y es muy similar a lo que incluso más estresante, yo creo que lo que pasan las personas de custodia, los policías y las personas de la penitenciaria, que tienen que estar todo el tiempo conviviendo con la gran cantidad de reos, con muchos problemas mentales, con muchos problemas psicológicos, con muchos problemas económicos y de familia, y que tienden a sobrecargar a la persona que está trabajando con ellos. ¿Hay enfermedades propias de policía, por ejemplo, que trabajan en recintos penitenciarios y Bueno, desarrollan tipo de patología? mira, señor De Franco, no he trabajado nunca en esos ambientes, y lo que lo conozco por la literatura relacionada sobre todo a cárceles de los Estados Unidos. Y sí sé que con frecuencia se da lo que en psiquiatría, en psicología llamamos el burnout, el quemarse, ¿no? Eso de quemarse es que el clínico termina por sentirse él mismo afectado, agotado, estresado, ansioso, porque la situación ambiental, la situación que se le ofrece acompañado del tipo de paciente amenazante que tienen, pues lo lleva a una situación de ese tipo, ¿no? De estrés, de sentirse que lo que hace sirve de poco, y entiendo que en República Dominicana se dará eso en mayor medida que en esos países. Bueno, hace unos años, ya cosa de 30 años o más, aquí hubo un sargento de la policía que llegó un día al Palacio de la Policía y después de alguna de las reuniones quizás que se hacen temprano para asuntos de trabajo, el hombre tomó su arma y la descargó y mató a varios de sus compañeros y después se suicidó. Y eso espantó mucho en ese momento, y recuerdo que algunos psiquiatras dijeron, sí, eso suele ocurrir. En ese tipo de profesión, de oficio, hay tanta carga, tanto enfrentarse a tantas situaciones que puede ser que alguien pierda la cordura un día. Eso es así. Cuando hablaban del estilo de vida del que sirve en la prisión, ya sea un policía, un vigilante de tratamiento penitenciario, un médico, psicólogo, cualquier persona que esté involucrado, al hacer el día a día en el recinto penitenciario, se involucra con la dinámica y la vida de los reclusos, a tal punto que llegan a vincularse y a congeniar unos y a tener hasta problemas personales, y eso se vuelve parte de su estilo de vida. Y por supuesto que llega a afectarle. Lo que hablaba el profesor Santana respecto al burnout, yo recuerdo haberlo vivido en lo personal. A mí me correspondió en un tiempo hacer unas entrevistas trabajando para la Procuraduría General de la República a privados de libertad feminicidas. Y esta experiencia llegó en un momento a tornarse difícil. Tú encerrarte en una habitación de unos tal vez 4 por 6 metros con un homicida confeso que te está relatando y tú le estás viendo su lenguaje no verbal y te estás relatando cómo cometió el homicidio y reviviendo aquellos momentos, y hubo momentos donde yo llegué a sentir miedo porque la expresión del rostro de estos individuos reviviendo aquel momento fue dramático. Y esto me imagino que lo que les toca trabajar día a día y que lo viven a diario, viven mirando siempre por encima del hombro a ver qué va a suceder, porque también es una realidad que en las cárceles hay armas y hacen armas de cualquier cosa, de lo más mínimo que usted piensa, hasta de un tenedor de plástico, hacen ellos armas. Sí, es un ambiente de gran peligro. De constante alerta. Es cuando nosotros estamos constantemente alerta, el cerebro de nosotros se cansa de estar constante alerta. Y entonces lo que hace es lo contrario. Ahí es que explota, por ejemplo, esa persona que hizo esa explosión de agresividad donde mató a varias personas. Lo hemos visto con médicos, lo hemos visto con conductores. Es la suma
de la constante atención y del estrés que hace que extraye ese nivel, la amígdala, la famosa amígdala de los psiquiatras, donde están las emociones, y cuando la amígdala está encendida, el lóbulo frontal se para, y el lóbulo frontal es el que nos para de que matemos a alguien, de que le golpeemos a alguien. Entonces eso pasa mucho cuando nos concentramos tanto en el estrés, cuando el estrés está totalmente en nuestro cerebro. Ahora, sacando todo esto del ámbito de las prisiones y demás, les pregunto a ustedes, ¿qué tan la frontera entre ser seres normales, cuerdos, ¿verdad? Y perder esa cordura y perder ese equilibrio y de pronto convertirnos en personas que no podemos controlar las emociones, la violencia? ¿Esa frontera qué tan fina es? Uno como que lo piensa y se espanta. Es decir, pudiera pasarme a mí, vamos a ver, ¿quién se anima? Sí, mira, esa frontera que separa lo normal de lo anormal es una frontera poco definida, ¿no? Porque ha sido cuestionada por los clínicos, en particular psiquiatras y psicólogos, qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, digo que una persona tiene un retraso mental porque tiene un CI de 70, entonces alguien me podría decir, ¿y por qué tú no le das un 65? Y esa de 70 la mete en el grupo de los normales. ¿Por qué 70 y no 65 o 60? Realmente yo tengo que admitir que ha sido arbitrario el considerar que el 70 va a marcar el límite de la inteligencia normal y el retraso mental. Igualmente sucede, bueno, hay un dicho de que de poeta y loco todos tenemos un poco. Y realmente hay muchos comportamientos irracionales que se dan en el ser humano que no enmarcan dentro de la categoría de loco, pero que por lo menos nos acercan a la locura. En cuanto a debutar con una psicosis, es un tanto difícil. Sin embargo, hay algunos indicadores, hay algunas, por ejemplo, el hecho de tener familiares con trastornos psiquiátricos podría que en ti haya lo que se llama una diátesis, es decir, una predisposición a desarrollar. Diátesis se llama eso. Una diátesis es una predisposición biológica a tu debutar con un trastorno, y bastaría con someterte a una presión, a una situación estresante para que tú ya debutes con un trastorno psicótico. Hay personas que han vivido situaciones muy duras y sin embargo su capacidad de resiliencia le ha permitido salir adelante. Hay otros que no tienen igual capacidad, pero nada de esto es observable ni medible a simple vista. Se prueba en los hechos mismos. Eso es un área en la que todavía falta mucho por investigar. Definitivamente. Hay un término que lo explicó muy bien el doctor, pero no lo ha puesto, que se llama epigenética. Es lo que nosotros tenemos los genes que son vulnerables. Lo que pasa es que no conocemos quiénes lo activan y quiénes lo van a activar. Si ponemos 10 personas en el mismo estrés, hay algunos que están vulnerables, que van a activar esos genes, y otros que no. Eso se llama epigenética, y es que está la diferencia entre que se desarrolle un trastorno mental o no, la vulnerabilidad. Bien, vamos a ver qué nos dice Jorge para concluir. Yo creo que lo único que yo puedo puntualizar respecto a la pregunta es que quien al final, luego en el caso de los trastornos mentales y del debut de la enfermedad mental, ya eso está bien definido. Ahora, el límite de un exabrupto, de lo que se llama vulgar o comúnmente locura, lo va a determinar las normas morales de cada sociedad. O sea, la conducta anormal respecto a una persona, o ese exabrupto del que te habla, si es un episodio único, no lo podemos considerar enfermedad mental, pero ese episodio único puede ser tan catastrófico que conlleve que un individuo pierda su libertad, y esas son esa norma moral de qué es lo sano y qué es lo insano. En ese caso lo determina la sociedad y la moral en ese momento determinado. Ya la enfermedad mental se evalúa a partir de la observación científica. Lo que decía Jorge, Dostoyevsky dice en uno de sus libros, que ahora mismo no recuerdo, él dice que fue
el padre de la novela psicológica, con aquello de Crimen y Castigo, el personaje Raskolnikov. Ah, Que el tipo Dostoyevsky. razonaba que estaba haciendo lo correcto, matando a la señora Vara porque ella era mala. Fedor Dostoyevsky. Sí, bueno, Raskolnikov es el personaje. Bueno, él decía, Dostoyevsky, si un individuo de pronto en una ciudad sale corriendo desnudo, es señalado como un anormal. Exactamente. Pero él decía, él quizá mentalmente esté totalmente sano. Él ha infringido una norma social. Exactamente. La frontera entre lo que establece la sociedad y lo que, ¿verdad? Toda esta cosa es un campo muy amplio todavía, fascinante. Sí, es correctísimo, es correctísimo. Y precisamente, bueno, ha infringido una norma moral, pero precisamente lo que caracteriza al psicótico es la ausencia de las normas, ¿verdad? Esa es una precisamente de las cosas, de las acciones en que va a incurrir la persona afectada por una psicosis. Él va a evacuar, va a orinar en la calle, él se va a desnudar, porque todos esos principios que regulan el comportamiento humano y que nos hacen a nosotros seres sociables, ¿verdad? Seres capaces de vivir en una convivencia civilizada, él no la va a conocer, no la va a cumplir, él la va a desconocer. Inclusive él no es un inmoral, él es un amoral, porque no es que la está incumpliendo, es que la está desconociendo. Es decir, Entonces, que ser un desadaptado social es una señal de que la persona pudiera tener problemas psicológicos. Sí, pero hay que hacer una diferenciación. El hecho de que se incurra en actos delincuenciales no necesariamente implica que se tenga un trastorno mental. No. ¿Entiendes? Por ejemplo, el DSM establece una clara distinción y puntúa: no se confunda la violación a las normas sociales con los trastornos psicóticos, ¿verdad? Bueno, eso, como usted decía en principio, es una justificación que quieren muchas veces los abogados de uno de sus clientes, decir, bueno, él incurrió en esto y mató a su papá y su mamá porque tenía problemas, él no sabía lo que hacía. Claro, porque esa es una forma, no simplemente, no de atenuar la pena, ¿no?, sino precisamente de anular la sanción. Hasta de librarse de la condena. Por eso te digo, anular la sanción. Estamos hablando frente a un enfermo, lo que necesita no es privación de libertad, sino tratamiento. Correctamente, salud. Está establecido en el mismo Código Penal cuáles son las condiciones mentales que hacen inimputable a una persona. Bueno, tenemos casi que irnos. Les cierro recordando, hay un autor, Ibram Copy, es un filósofo estadounidense. Su libro es un clásico sobre la lógica. Y cuando estudia todo aquello de las argumentaciones con el uso de las falacias clásicas, él pone un caso de un joven que en la ciudad de Nueva York había asesinado a su papá y su mamá para tomar la herencia, cobrar los seguros. Como allá existe el sistema de jurado, él se pagó buenos abogados. Uno de los abogados, ya en el cierre de las argumentaciones, de manera vehemente le dijo al jurado: señora del jurado, finalmente tomen en cuenta que es un pobre huérfano que estamos juzgando. Hasta el juez se rió porque claro que era huérfano, pero él mismo se creó. Bueno, muchísimas gracias a Tarquino Santana, psicólogo, a Luis Isidro Ortega, psiquiatra, y a Jorge Mercado, psicólogo clínico, por echarnos luz sobre estas situaciones que se dan con reos notables una vez que son llevados a prisión. Amigas, amigos, no se vayan, que hay mucho más en Acento TV.